Para nadie es un secreto que hablar de narcotráfico en nuestro país despliega distintas problemáticas con las que vive Colombia hoy en día, como la pobreza, desigualdad, violencia y sobre todo la corrupción que nos arrebata la tranquilidad día a día a los colombianos. Es triste ver cómo ante estados internacionales Colombia es uno de los países más peligrosos debido a la huella con la que nos marca dicho fenómeno. Y es que si en realidad vemos épocas pasadas y volvemos a ver a nuestra actualidad, el narcotráfico es el fenómeno que más ha afectado a nuestra sociedad actual y que nos deja los problemas con los que vive seriamente nuestra sociedad. Veamos qué piensa la gente ante dicho impacto, ante el impacto que deja el narcotráfico actualmente a los colombianos. ¿Qué sabes sobre el narcotráfico y qué impacto generó ante la sociedad basándose en la ética? Bueno, pues hablar de narcotráfico a nivel nacional es remitirnos prácticamente hacia la década de los años 60, 70 aproximadamente, porque pues allí es donde Colombia empieza a prestarse como un territorio de paso para que otros países traficaran lo que es marihuana, cocaína y heroína, pues que fueron los tres principales productos de venta en estos momentos. ¿Qué pasó? Pues que el narcotráfico, aparte de que dejó muchas víctimas, ha cambiado mucho el pensamiento y generó una revolución en cuanto a la cultura que se tenía, especialmente en la zona Caribe, porque pues los habitantes de las zonas en donde se empezó a cultivar esos productos tuvieron un cambio en cuanto a su pensamiento e ideología que tenían, porque ellos desde ese momento empezaron a vivir con miedo. Aquí también viene a influir el gobierno porque no supo suplir las necesidades que tenían los habitantes de estas zonas, puesto que no habían oportunidades de trabajo, no habían ingresos para los hogares de estos campesinos, y lo que vinieron a hacer los grandes narcotraficantes, como por ejemplo Pablo Escobar, fue suplir estas necesidades. Entonces lo que ellos hicieron fue darle a los niños canchas de fútbol, darle a las personas hogares, terrenos. ¿Para qué? Para después ellos reclutar a los mismos hijos de los campesinos y formar con ellos grupos paramilitares como la guerrilla, las FARC. Y bueno, pues también lo que nosotros podemos evidenciar y que a lo largo de los años se ha podido notar es la corrupción que tenemos en nuestro país. Y también que nosotros, o bueno, nuestros antepasados han permitido que suban a cargos importantes de nuestro país las mismas personas que narcotrafican en nuestro país. Entonces ha sido un problema que pues se ha arraigado desde hace más de 60 años y pues que ya ha sido como un eje principal de nuestro país, y lo que caracteriza a Colombia es el narcotráfico y pues sí, la venta de estupefacientes, y ya sabemos que hablar de Colombia es sinónimo de corrupción y de narcotráfico. Bueno, pues el narcotráfico ha tenido mucha influencia directa en los últimos años. Esto lo podemos observar tanto en el nivel político, social y económico pues del país, ¿no? Funciona también como un actor importante del conflicto armado interno y de cierta manera, ya sea un apoyo directo e indirecto, funciona y beneficia a los grupos paramilitares, la guerrilla y la delincuencia organizada. Esto ha sido notorio para nosotros. La guerrilla y junto con el narcotráfico ha influenciado muchísimo en la política del país, y es ahí donde nosotros podemos presenciar la delincuencia y sobre todo la corrupción que se vive en el país. Esto afecta económicamente y socialmente al país, a nosotros mismos, ya que ni siquiera se puede tener tranquilidad en el país, tal vez no en Colombia como tal, pero sí hay lugares muy marcados donde el narcotráfico afecta la vida de las personas, el hogar, pero entonces en Colombia sí podemos presenciar la corrupción. Esto está relacionado pues con el narcotráfico, siempre la política buscando beneficiar a unos y dejarnos a nosotros de lado. Esto se puede ver con los programas de desarrollo social y las cosas que, pues sí, que nosotros tenemos que aguantar de los políticos. Germán Gamba Castañeda, nací en Bogotá, tengo 72 años y conocí la época más oscura de Colombia referente al narcotráfico. Los casos de la bomba que colocaron en el DAS, la que colocaron en el Nogal, la que colocaron en el avión de Avianca. Esa fue una época bastante oscura para la historia de Colombia.
Yo creo que fue la peor época en la historia de Colombia, de lo que yo conozco, a mi edad. Empezó en la década del 70, ese problema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque Pablo Escobar le propuso al gobierno para pagarle la deuda externa. El gobierno, más el gobierno no aceptó. Entonces él tomó esa actitud de atentar contra los políticos, de lo cual pues ahí hubo diferentes políticos que pagaron con su vida no aceptar la proposición que hizo Pablo Escobar para poder delinquir. A raíz de la muerte de Pablo Escobar se pensaba que se iba a acabar ese problema, pero fue al contrario, porque había otros narcotraficantes caleños que ellos continuaron en la misma línea de Pablo Escobar, junto con el mexicano, con Gacha, en ese tiempo. En esa época se vivía con inseguridad a raíz de tantos atentados contra políticos, los que mataron, bueno, diferentes políticos que mataron en esa época. Entonces vivía uno en una tensión, en medio como del peligro, por la situación de las bombas, porque no tenía uno seguridad de nada. En cualquier momento podían colocar una bomba en cualquier parte en Bogotá. Entonces vivía uno tensionado en la inseguridad que se vivía en esa época. Mi nombre es Nelson Enrique, tengo 45 años. Esta gran problemática del narcotráfico es algo que nos ha involucrado a todos de una u otra manera. Es una problemática social, la cual afecta a niños, jóvenes, adultos. Gran parte de esta situación pues la vivimos cuando estaba Pablo Escobar, que de una u otra forma le hizo bastante daño pues a Colombia. Situaciones de esa época, pues la bomba del Nogal, donde fallecieron muchas personas. Adicional a eso, aunque mandara desde Medellín o estuviera en algún punto de Colombia, él tenía muchas personas allegadas. Bueno, ¿qué sé del narcotráfico? Lo vine a entender ya hacia los años 2010 y en adelante. Anteriormente, cuando yo era más joven, escuchaba las bombas en la ciudad de Bogotá, los aviones que volaban, hablaban de Pablo Escobar, se hablaba del proceso 8000 y no entendía mucho eso, porque de pronto uno no se informa. Pero ya a estas alturas de la vida entiendo que el narcotráfico es la forma como se cultiva un producto que tiene un efecto secundario en los jóvenes, en las personas adultas. El narcotráfico es el cultivo de la coca, la marihuana y su proceso para llevarlo a las ciudades, a las grandes esferas, para poderse lucrar con este tipo de comercio y de producto que ha llegado a los jóvenes y que tiene un impacto pues a los jóvenes y a las personas que consumen el narcotráfico pues negativo, diríamos que negativo. Eso es lo que es el narcotráfico. Es un negocio, por un lado, y por otra parte, es un producto que lo consumen en el mundo. El impacto que ha dejado en la sociedad el narcotráfico, pues ha sido negativo. No podemos decir que es positivo. El narcotráfico en todas las esferas es negativo porque, por un lado, quienes lo producen, quienes lo transportan, lo hacen de una forma ilícita, permeando a la policía, permeando a la política, o sea,
quienes manejan las leyes de un país para poder ellos llevar su negocio a las grandes élites y esferas del mundo. Y esa es la parte económica. Y la parte social, a los jóvenes, a quienes consumen eso, los vuelven dependientes de esas drogas, de ese tipo de sustancias que le van degenerando el cerebro, su mente, su vida, la parte psicológica. O sea, hay gente que llegan a perder toda su vida, sus proyectos de vida, por entrar al consumo de las drogas. Entonces pienso que ese es el impacto negativo de este tipo de comercio, porque el narcotráfico es un comercio. El impacto que ha dejado nuestro país ha sido desde hace aproximadamente 40 años, pues ha empezado la guerra por las tierras en el país. Entonces aquellas tierras que eran vírgenes como las selvas se han ido deteriorando, se han ido deforestando para la siembra de la coca y también la guerrilla, ¿m? Que anteriormente era una forma la guerrilla tenía un pensamiento más revolucionario hacia ayuda a los más débiles y a los más pobres. Últimamente la guerrilla ya se volvió fue un tema económico, y que se lucran de estos miembros del narcotráfico. O sea, ya la guerrilla no pasó de un tema filosófico como lo era hace más de 40 años, ahorita que ya lo manejan es por tema de tierras, de poder económico, y también por el tema del narcotráfico. Eso en el tema de la guerrilla. En el tema de las bandas criminales que últimamente han crecido, también ya los delincuentes también se quieren dedicar al cultivo, al proceso y a la distribución de este tipo de sustancias que llegan a las grandes ciudades y que también han llegado a deteriorar ciertas tierras y apoderarse a las malas de ciertos terrenos, de tal forma que los campesinos de esas zonas tienen que huir, o estar del lado de la guerrilla, o estar del lado de las bandas, o estar al lado de los paramilitares, y estar a merced del servicio de ese tema de cultivos ilícitos, de distribución ilícita de esas sustancias. Entonces eso ha sido un impacto negativo, y que cada vez pensamos que iba desapareciendo, pero cada vez ha tomado como más que, pues, pues se ha ido como avanzando y extendiendo más el negocio. Hace unos 20 años tratábamos de que ya esto iba a terminar, pero últimamente ha ido creciendo más el negocio. ¿Por qué? Porque la gente está consumiendo más sustancias como estas en las ciudades. Ya en los campos ya vemos que los campesinos también han empezado a consumir este tipo de sustancias, ¿sí? Entonces esto ha permeado toda la sociedad de un país, de muchos países, y en nuestro país, si hablamos, pues estamos permeados por todo lado del tema del narcotráfico. Si hablamos en el tema político, el narcotráfico también ha permeado a las grandes élites políticas del país, donde ellos le inyectan plata a las campañas, y después estos políticos tienen que ir a aprobar leyes y normas que los beneficie de alguna forma para sus pretensiones, donde las penas sean menores, donde ellos se apoderen de ciertas tierras. Entonces también ha permeado la política el narcotráfico. Por lo tanto, estamos sin Dios ni ley en este país. Y en la sociedad ni qué hablar. O sea, ya hemos hablado del impacto, y que seguirá, porque ya si tenemos una familia que fuma o toma sustancias, vemos que también el hijo o el nieto seguirá en las mismas. Ahora, la otra parte es que a nivel local, los municipios y las gobernaciones
a veces como que les da miedo un poco entrar a tomar riendas y a tomar como la autoridad en cuanto a la distribución y a quienes son los encargados de darles a nuestros pequeñitos a veces esas sustancias para que prueben y luego se vuelvan dependientes de esto y obviamente les ayude a crecer el negocio. Entonces ha permeado todas las instancias y el daño social que ha hecho es grandísimo, grandísimo, porque tenemos gente que por drogas mata, gente que porque no tienen, roban, atracan. Eso el tema de hurto. Otro tema es que cuando las personas ingieren este tipo de sustancias, atentan contra su misma familia, no les importa la mamá, el papá, los hermanos, la esposa, todo eso lo hacen bajo sustancias alucinógenas, que es lo que finalmente es el negocio del narcotráfico, poder cultivar sustancias que la gente pierda el control, pierda la cabeza, pierda el sentido como seres humanos de verdad. Entonces, pienso que es un daño grandísimo el tema del narcotráfico, pero más daño lo hace el tema ilícito. A veces en nuestros grandes políticos está el debate si se legalizara, eh, que hubiesen almacenes donde aparte de supermercados estuvieran a la venta de los estupefacientes o drogas, habría menos muertes, habría menos vandalismo, habría bueno, menos toda esa red de narcotráfico que hay a nivel de los países, menos bandas criminales. Pero también está el decir, bueno, si ya lo venden en las tiendas donde venderían eso, los niños podrían también llegar a probar de una forma legal, ¿sí? Mientras tanto, pues están las dos posiciones. Entonces uno dice como persona parroquiana, uno dice, ¿qué le conviene más a la sociedad y al país? Seguir en esa ilegalidad o legalizarla, que es lo que muchos quieren, algunos países tienen legalizadas las drogas, y así el que consume es porque está ya acostumbrado a eso y tienen sus dosis personal, o, y lo hacen de una manera organizada, o los dejan que sean los bandas los que manejen los negocios. Entonces es un debate fuerte y uno como sociedad no sabe en serio qué es lo que más le conviene al país y a los jóvenes y al futuro de los niños en este país, en esta sociedad tan eh, vuelta a nada. Como podemos evidenciar en las entrevistas realizadas, cuando se habla de narcotráfico no solamente se habla de la venta y comercialización de drogas, sino que también se habla de las problemáticas que conlleva dicho fenómeno en nuestro país, como el incremento de la violencia y la delincuencia que nos arrebata la tranquilidad y la estabilidad a nuestra sociedad en los últimos años. Esta problemática trastoca fronteras, países y no ve nacionalidades, pero para ver un poco más y analizar un poco más dicho fenómeno, vamos a ver la historia del narcotráfico en Colombia. El narcotráfico empieza en los 70 en la costa Caribe, principalmente en La Guajira y la Sierra Nevada, con la denominada bonanza marimbera, que consistió en el cultivo de marihuana para exportarla a Estados Unidos, valiéndose del contrabando y la ingenuidad de las autoridades aduaneras de la época. Este periodo se extendió hasta mediados de la década debido a que el consumo de marihuana en Estados Unidos disminuyó producto de la popularidad que empezó a tener la cocaína. Para 1977 la marihuana en el país había pasado a un segundo plano y la atención de los narcotraficantes se centró en el nuevo oro blanco, la cocaína. La cocaína inicialmente se producía en pasta base en Bolivia y Perú. Para ese entonces Colombia solo era un punto de tránsito en el negocio, pero a poco tiempo se empezó a producir esta pasta y los primeros cultivos y laboratorios para procesar la cocaína. Pablo Escobar, el colombiano más conocido en la historia del narcotráfico, empezó el narcotráfico a mediados de los 70 con pequeñas cantidades de droga que él mismo compraba en Ecuador y luego hacía llegar a Estados Unidos. Sus principales socios fueron Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, quien empezó como un simple campesino de Pacho, Cundinamarca, en las calles de Bogotá, y Jorge Luis Ochoa y sus hermanos Juan David y Fabio, conocidos como los Ochoa, provenientes de una familia aristocrática antioqueña.
Este grupo de narcos encabezados por Escobar se les conocía como el Cartel de Medellín. Por su parte, los hermanos Gilbertos y Miguel Rodríguez Orejuela conformaron por los mismos años el Cartel de Cali junto a José Santa Cruz Londoño. Gilberto comenzó como un contrabandista de tela y whisky, y ya para 1975 exportaba grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos que camuflaban en madera desde el puerto de Buenaventura. Su hermano Miguel abandonó sus estudios de Derecho y su trabajo como supervisor de vuelos para unirse a su hermano en el negocio de la coca. Entre los dos carteles existieron diferencias notables. Los Rodríguez Orejuela tuvieron un aire ejecutivo y de hombres de negocios, además del negocio de la droga. Invirtieron en la farmacéutica, los medios de comunicación y entidades financieras. Consiguieron un apoyo político comprando parlamentarios y financiando campañas. Sus hijos, al igual que los de Santa Cruz Londoño, se educaron en las universidades más prestigiosas del país, mientras que Escobar trata de buscar una imagen paternalista y una legitimidad política en sectores populares. Construyó canchas deportivas para los niños y regaló casas, que años después se unirían para su ejército de sicarios. Una de las excentricidades conocidas más grandes de Escobar fue su hacienda Nápoles, con más de 3.000 hectáreas en el Magdalena Medio. Su socio Gacha invirtió su dinero principalmente en oro y tierra. Además, auspició grupos paramilitares que se convirtieron en la mano negra del narcotráfico. Pablo Escobar fue elegido representante a la Cámara en 1982, donde buscaba una inmunidad política contra la extradición que se firmó con Estados Unidos a principios de los años 80. Escobar fue retirado del cargo luego de que Rodrigo Lara Bonilla lo denunciara por sus actividades ilícitas. Desde entonces, los extraditables le declararon la guerra al Estado y a la población civil. Los extraditables en cabeza de Escobar y Gacha contaban con un vasto ejército paramilitar y de sicarios que se dedicó al asesinato de policías, parlamentarios, periodistas y jueces, que también se les atribuye el asesinato de Guillermo Cano, el dirigente de la UP Jaime Pablo Leal, y múltiples secuestros, el magnicidio del candidato de la presidencia Luis Carlos Galán y miles de civiles muertos en atentados. Posteriormente, producto de la guerra entre los dos carteles, que también tuvo como principales víctimas la población civil, el cartel de Cali buscó otras rutas para su protección. Creó un ejército privado conformado por los miembros retirados y corruptos de aparatos de seguridad, y además compraron a los mercenarios de Gacha y lograron acuerdos económicos con paramilitares. Producto de la guerra que le habían declarado Gacha a las guerrillas de las FARC y a los militantes de la UP, se desató una fuerte guerra entre los paramilitares y las FARC, que llevaron narcos a justificar sus acciones armadas con la idea de que traficaban pero combatían la guerrilla. Pero la guerra entre los paras y las FARC era realmente por las rutas, por zonas cocaleras y por el control de la minería. Luego de algunas negociaciones fallidas entre los narcos y el Estado frente a la extradición iniciando los 90, el Estado concentró sus esfuerzos en abatir a Escobar y a Gacha. El primero en ser abatido fue Gacha, dado de baja junto a su hijo en Tolú. El 2 de diciembre de 1993 dan de baja a Escobar. Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron extraditados, y con la caída de los carteles el Estado se dedicó a la implementación del Plan Colombia, combatiendo cultivos de cocaína y laboratorios. Pero estos territorios dejados por los narcos prontamente fueron ocupados por los paramilitares y la guerrilla, que se quedaron con el lucrativo negocio y que desde entonces dominan el narcotráfico colombiano.